Materias de especialidad. Suboficiales de armas, Decreto Legislativo 1194, ley que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, por torero. 1166. El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente, según sea el caso, respuesta, sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal. 1167. ¿De qué manera el juez penal dicta el auto de enjuiciamiento y citación a juicio? Respuesta, acumulativamente. 1168. Artículo 447. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en respuesta, la misma audiencia de incoación. 1169. La audiencia única de incoación del proceso inmediato es, respuesta, de carácter inaplazable. 1170. La audiencia única de juicio inmediato es, respuesta, inaplazable. 1171. El imputado ha confesado la comisión del delito, corresponde a, respuesta, supuesto de aplicación. 1172. Independientemente el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de, respuesta, omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 1173. ¿En qué plazo? El juez realiza una audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato, respuesta, dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal. 1174. Quien debe designar a un funcionario responsable de la gestión de audiencias para procesos inmediatos en casos de flagrancia, en cada distrito judicial? Respuesta, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia. 1175. Audiencia única de juicio inmediato. Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente, respuesta, los hechos objeto de la acusación. 1176. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el proceso inmediato si todos ellos están implicados, respuesta, en el mismo delito. 1177. En la audiencia las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de la terminación anticipada o de, respuesta, un acuerdo reparatorio. 1178. Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y, respuesta, las pruebas que ofrecerá para su admisión. 1179. Se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión, respuesta, el juicio. 1180. Artículo 447. La audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva es de carácter, respuesta, inaplazable. 1181. Artículo 447. Se pronuncia oralmente, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, respuesta, el juez. 1182. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciado en la misma audiencia de incoación. La resolución es apelable con efecto, respuesta, devolutivo. 1183. En la audiencia única de juicio inmediato, el juez penal que instale el juicio, respuesta, no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. 1184. Quien también deberá solicitar para el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, la incoación del proceso inmediato es, respuesta, el fiscal. 1185. Quien dicta la disposición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria, frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato. Respuesta, el fiscal. 1186. ¿Quién debe solicitar la incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia, bajo responsabilidad? Respuesta, el fiscal. 1187. Artículo 448. La audiencia única de juicio inmediato es, respuesta, oral, pública e inaplazable. 1188. Artículo 446. Supuestos de aplicación,
4. El fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los siguientes delitos. Respuesta: conducción en estado de ebriedad o drogadicción y omisión de asistencia familiar. 1189. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente realiza la audiencia y que en todo caso, su realización no debe exceder de, respuesta, 72 horas. 1190. En la misma audiencia de incoación, el auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciado, de, respuesta, modo impostergable. 1191. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, cuando el juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato. Respuesta: en el día. 1192. Previo interrogatorio del imputado, los elementos de convicción se acumulan durante las diligencias. Respuesta: preliminares. 1193. El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia, respuesta, oralmente. 1194. ¿Qué autoridad deberá solicitar también la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción? Respuesta: el fiscal. 1195. El fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para el delito de, respuesta, omisión de asistencia familiar. 1196. La audiencia única de juicio inmediato es, respuesta, oral. 1197. El decreto legislativo 1194 tiene el objeto de regular, respuesta, el proceso inmediato en casos de flagrancia. 1198. Recibido el requerimiento fiscal, el plazo en que el juez de la investigación preparatoria lo remite al juez penal competente es, respuesta, en el día. 1199. Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares deben ser, respuesta, previo interrogatorio del imputado. 1200. Salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable, los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados, respuesta, no se acumulan. 1201. Artículo 448. Audiencia única de juicio inmediato. 4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta, respuesta, hasta su conclusión. 1202. El juez realiza una audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso, respuesta, inmediato. 1203. Entre otros, quien de manera conjunta debe designar a un funcionario de enlace que coordine con el funcionario de gestión para la organización y cierre de las audiencias para casos de flagrancia. En cada distrito judicial, respuesta, la máxima autoridad de la Policía Nacional. 1204. Quienes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos. Respuesta: las partes. 1205. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente el siguiente supuesto. Respuesta: el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. 1206. Audiencia única de juicio inmediato. El juez debe instar a las partes a realizar, respuesta, convenciones probatorias. 1207. Efectuada la detención del imputado, ésta se mantiene hasta, respuesta, la realización de la audiencia. 1208. Artículo 447. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el fiscal procede a formular acusación, dentro del plazo de, respuesta, 24 horas. 1209. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, cuando el imputado, respuesta, ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en los supuestos del artículo 259. 1210. ¿De qué manera se realiza la audiencia única de juicio inmediato? Respuesta: en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión.
1211. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, respuesta, garantizando su presencia en la audiencia. 1212. ¿Qué supuesto se debe presentar para que el fiscal solicite la incoación del proceso inmediato? Respuesta: los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares son evidentes. 1213. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato al, respuesta, juez de la investigación preparatoria. 1214. Artículo 446. Supuestos de aplicación. 3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en, respuesta, el mismo delito. 1215. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, ¿en qué plazo el fiscal procede a formular la acusación, bajo responsabilidad? Respuesta: dentro de 24 horas.